que está esperando el mundo hace mucho tiempo. Pues Camila, se espera que hoy en cuestión de minutos hable el primer ministro de Qatar para entender un poco cuáles son los avances dentro de esta negociación. Si bien es cierto, había un ambiente, digamos, de expectativa y de esperanza frente al alto el fuego del lado de Israel y del lado de Hamas, lo cierto del caso es que la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu ha rechazado e incluso ha echado por la borda la aceptación de que se esté llegando a un alto al fuego. Se conoció que ya hay, digamos, este acuerdo de más de 90 páginas que los dos bandos estarían verificando, analizando y de alguna u otra forma viendo cuáles serían las consecuencias de firmar el mismo. Pero lo que se pudo conocer hace minutos también es que desde la oficina, repito, del primer ministro, es que no se ha aceptado esbozar un acuerdo del alto el fuego hasta el momento. Hay que ver lo que va a decir el primer ministro de Qatar, lugar en donde se dio esta reunión también con la veeduría de Egipto y sobre todo con la veeduría de enviados especiales de Donald Trump y del presidente actual Joe Biden. Pero entendamos un poco, Camila, qué significa este posible acuerdo de paz, este posible cese al fuego de un lado y de otro a pocos días que llegue Donald Trump a la Casa Presidencial. Por eso nos vamos a ir hacia el otro lado del mundo. Alberto García Watson es analista en el Medio Oriente, fue corresponsal en Beirut y colaborador de la cadena iraní Press TV. Don Alberto, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Don Alberto, más allá de lo que acaba de decir la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu y tomando en cuenta las informaciones que surgen desde Qatar, ¿usted cree viable que se llegue a este cese al fuego a falta de 5 días para la toma de posesión de Donald Trump? Yo creo que definitivamente Donald Trump es uno de los más interesados en que cuando él llegue a la Casa Blanca exista un clima de paz, si se puede decir, aunque sea de manera temporal, en Oriente Medio, y por eso ha hecho tantísima presión sobre su gran amigo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, para que accediera a rubricar este acuerdo. Pero Israel, desafortunadamente, en los 15 meses que lleva este conflicto en curso, esta sería la tercera vez que rechaza un acuerdo que viene siendo exactamente el mismo acuerdo que se presentó en el mes de marzo de 2024 y en el mes de mayo de 2024. Los puntos son casi idénticos, es un copy-pega de un acuerdo que se rechazó en su momento, que habría librado a mucha gente de morir, tanto del lado palestino como muchísimos miembros del ejército israelí que están cayendo en la franja de Gaza, y definitivamente sería una ocasión perdida el que no aceptara este acuerdo, claro. Claro, señor García, pero si usted dice que hay una presión de Donald Trump con su buen amigo Benjamín Netanyahu para que se acepte el acuerdo y que cuando él llegue a la Casa Blanca pues haya una situación mucho más pacífica en Medio Oriente, ¿qué es lo que hace o cuáles son las razones para que Netanyahu principalmente se niegue al acuerdo? Bueno, solamente hay que echar un vistazo a los diferentes puntos del acuerdo y francamente es a lo que se han opuesto los israelíes en todo momento. Incluso el vocero, el portavoz de Benjamín Netanyahu, Erel Segal, ha dicho en las últimas horas que este acuerdo sería la primera consecuencia de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, porque este acuerdo empujaría y obligaría a Israel a hacer todo aquello a lo que se viene oponiendo desde el principio del conflicto en octubre de 2023, porque de esta manera no podrían tener el control absoluto sobre el norte de la Franja de Gaza y no podrían, estas son palabras del vocero de Benjamín Netanyahu, y no podrían seguir bloqueando la entrada de ayuda humanitaria, especialmente al norte de la Franja de Gaza. Para que tengan una idea, yo que he estado en varias ocasiones en la Franja de Gaza, el norte de la Franja de Gaza es donde está ubicada la mayor parte de la población, o bueno, no en este momento que está desplazada el 90% de la población, pero sí en circunstancias normales está la capital, ciudad de Gaza o Gaza City, y se encuentran localidades y también campos de refugiados de los más numerosos, aparte de Beit Hanun,
Bellahia, Jabalia, los campos de refugiados más importantes. Por lo tanto, el control sobre la parte norte de la Franja de Gaza es esencial para los israelíes, y esa es francamente una parte que definitivamente el primer ministro Benjamín Netanyahu podría poner algún tipo de pega, aunque en el acuerdo no se habla de que se salga por completo del territorio gazatí, del territorio palestino, sino que se replieguen a la zona norte y a zonas de la frontera. Pero como digo, es muy complicado para Israel perder ese control sobre una parte tan importante de la franja. Ahora, don Alberto, hay una reunión que se llevó a cabo el día de hoy en Noruega muy interesante sobre el futuro de la Franja de Gaza en medio de esta posibilidad de un alto el fuego. Y se habla, entre otras cosas, de una división de Cisjordania, en donde pues la autoridad palestina tuviese un control sobre una zona. Por el otro lado, la Franja de Gaza quedaría en manos de Hamás. Y el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, dijo: es necesario que la autoridad palestina sea quien rija la zona de la Franja de Gaza si es que se llega a este acuerdo de paz. ¿Usted lo ve viable? ¿Usted cree que jamás, más allá de firmar este acuerdo de cese al fuego con Israel, ceda ante el poder de la autoridad palestina para que controle esa zona? En absoluto, en absoluto. Si en este momento tuvieran lugar elecciones generales en los territorios ocupados palestinos, ganaría por amplia mayoría Hamás. Eso está completamente claro, y por primera vez lo haría con mayoría absoluta sobre los territorios ocupados de la Cisjordania. Por lo tanto, Hamás nunca aceptará que, tras haber puesto los muertos, haber puesto a sus propios dirigentes asesinados por israelí, como Sinwar o como Ismael Haniyeh, en este momento le entreguen en bandeja, la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. Y es que también la Autoridad Nacional Palestina está realizando una labor de colaboración para con las autoridades israelíes. Lo estamos viendo en el campo de refugiados de Jenin, que es una parte de Cisjordania ocupada, donde existe la mayor resistencia en contra de la presencia israelí. Francamente, veo muy difícil que se entregue a la Autoridad Nacional Palestina, como se ha hablado hoy, precisamente en Oslo, con el ministro de Asuntos Exteriores noruego y el primer ministro Mustafa, que sobre todo lo que se estaba hablando era de reconocimiento de un Estado palestino con fronteras seguras y tal, pero eso es muy complicado en este momento. En este momento el hecho de que exista un segundo Estado es completamente imposible. Cisjordania se ha dividido en aproximadamente unos 800 islotes diferentes, dada la presencia israelí, especialmente de los colonos ilegales y de las colonias que se están incluso en este momento aprobando de miles y miles de unidades de viviendas. Por lo tanto, Israel nunca aceptará salir de esos territorios, a pesar de que países como España, recientemente el presidente Pedro Sánchez ha dicho que no aceptará otra cosa que no sea un Estado palestino con las fronteras previas a 1967. Eso nunca lo aceptará Israel, porque precisamente gran parte de la ideología sionista se basa en acaparar todo el espacio posible, pero no solamente de los territorios palestinos. Lo estamos viendo también como ya están acaparando espacio también en el sur del Líbano y también en el oeste de Siria, que están aprovechando obviamente lo que está ocurriendo en Siria para también acaparar espacio y realizar lo que ellos llaman una zona de seguridad o buffer zone sobre los altos del Golán. Por lo tanto, señor Israel García. nunca lo permitirá. Sí, señor García, entendiendo esa dificultad que usted plantea y que es tan cierta, pues que parece una imposibilidad, pero si se llegara a un acuerdo, por lo menos para salvar vidas, a un acuerdo, digamos, un poco más, menos pretencioso, pues no lo que estaba hablando Pedro Sánchez, un poco menos pretencioso, pero que hubiera un alto al fuego durante determinado tiempo, ¿usted qué condiciones cree que se deberían establecer para que haya ese alto al fuego, que por lo menos salve algunas vidas y que detenga la muerte de inocentes, sobre todo de niños y además estas otras acciones que son contra el derecho internacional humanitario, que no es solamente el uso de armas, sino evitar el abastecimiento de alimentos, etcétera? Bueno, lo cierto es que la mayor cantidad de muertos podría todavía estar por llegar, incluso a pesar de que hubiera un cese al fuego, y eso es por enfermedades y circunstancias derivadas
de los 15 meses de bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza y el bloqueo a la ayuda humanitaria. Hay un informe que ha salido que le llaman el informe Lancet, primero que habla de que podría ser un 41% más las víctimas mortales y también las víctimas no mortales de este conflicto, que estaríamos hablando de aproximadamente unos 65.000 muertos, pero que, como digo, en este momento hay una cantidad terrible de enfermedades en la Franja de Gaza derivadas del consumo de agua no potable, del no poder realmente curar heridas. Se están operando a personas, se están desmembrando y amputando miembros a personas sin ni siquiera anestesia, y de eso yo soy testigo porque en las veces que he estado en la Franja de Gaza he visitado hospitales y el mismo director del hospital Al-Shifa nos comentaba, una delegación de periodistas europeos en su hospital, que durante especialmente plomo fundido 2008-2009 tuvieron que realizar muchísimas amputaciones y muchísimas operaciones sin ningún tipo de anestesia. La situación está, en este momento hay muchísimas personas que tienen heridas que están completamente inflamadas y no infectadas, y esto puede derivar francamente en una situación catastrófica que se está hablando en este momento, en este informe, como le digo, que podría llegar incluso a más de 190.000 muertos, si eso tiene lugar. Por lo tanto, el hecho de que efectivamente paren y cesen las bombas sobre la Franja de Gaza y entre la ayuda humanitaria, que desde el primer día, si se firma el acuerdo, eso tendría lugar, y muy posiblemente a partir del próximo lunes, si finalmente se rubrica este acuerdo en el día de hoy y mañana se anuncia, esto podría provocar definitivamente una ayuda importantísima para la Franja de Gaza. Estamos hablando de 2.3 millones de personas conviviendo en un espacio muy reducido de territorio. Es el territorio más densamente poblado del planeta y, como les digo, sin agua, sin electricidad, sin comida y sin medicinas, eso es, francamente, es un campo de exterminio en este momento. Y a pesar de que no caigan las bombas, porque parte del acuerdo habla de que durante 10 horas al día no estaría sobrevolando la aviación israelí, los drones israelíes, 12 horas en los días en los que habría intercambio de prisioneros, francamente va a existir una presencia israelí y como hemos visto en otras etapas, en otros ciclos y especialmente en la guerra del Líbano, sin haberse cumplido los 60 días de tregua de cese al fuego, Israel ha violado ese acuerdo en más de un centenar de ocasiones, habiendo provocado la muerte de muchísimos civiles. Por lo tanto, estamos hablando de una situación muy complicada, pero como digo, si se puede permitir que desde el primer día entre ayuda humanitaria y cesen los bombardeos, aunque sean por unas semanas, bienvenido sea. Por supuesto, porque como lo que usted está narrando y las imágenes que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, el drama humanitario que se está viviendo desde hace meses en la Franja de Gaza, pues es de verdad devastador. Por eso, don Alberto García, muchas gracias por estar con nosotros, por hacer este análisis sobre lo que significa este acuerdo de cese al fuego que está a punto, o por lo menos Anthony Blinken estaba diciendo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hace algunos minutos en cadena internacional en CNN, que era inminente este acuerdo y este cese al fuego. Así que ojalá así sea, pues por el bien de muchas de las vidas que se encuentran y de las personas que se encuentran en la Franja de Gaza. Gracias por atendernos y feliz resto de día para usted. Siempre un placer. Mientras hablábamos de esto, Gonzalo, específicamente